¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la más importante de todas las preguntas. Es una pregunta que tiene implicaciones para hoy y para la eternidad. 1 millón de años después de que mueres, la respuesta a esta pregunta seguirá siendo de importancia. ¿Sabes? Con lo importante que es esta pregunta, respuestas erróneas se dan a la misma diariamente. Puedes hacer esta pregunta a 5 personas diferentes y probablemente recibirás 5 respuestas diferentes. Muy bien, si estuviésemos hablando de un tema menos importante, no habría problema. Si te preguntara, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos? Y recibo 5 respuestas diferentes, no habría ningún problema. O si pregunto, ¿cuál es el mejor restaurante de comida rápida? Y recibo 5 respuestas diferentes, esto sería aceptable y puede ser algo que se espere. Pero, mi querido amigo, no hay lugar para el error con respecto a la pregunta de nuestra discusión actual, porque la diferencia entre una respuesta errónea y una respuesta correcta es la diferencia entre el cielo y el infierno. Y es por eso que quiero ir a la Biblia por esta respuesta. Eso es lo que debemos de hacer. Es la única fuente donde podemos encontrar la respuesta correcta a esta pregunta. Podría tomar la guía telefónica, llamar a una denominación local y preguntarle al predicador, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta que él podría darme es, diga la oración del pecador. Amigo, te sorprenderás al aprender que la oración del pecador no se encuentra en ninguna de las páginas de la Biblia. Y te sorprenderías aún más si te dijera que de todos los relatos de conversión en la Biblia, ninguna persona fue salva por medio de la oración. No hay registro de una oración como esa en la Biblia. Y si voy a ser salvo hoy, tendré que hacer de la misma manera que ellos lo hicieron en la Biblia. Como puedes ver, el plan de Dios que salva a las personas no ha cambiado. Así que la pregunta es, ¿qué requirió Dios que la gente en los días del Nuevo Testamento hiciera para que fuera salva de sus pecados? Amigos, cuando leemos el Nuevo Testamento, y particularmente el libro de Hechos, que es el libro de las conversiones, podemos ver consistencia absoluta. Desde Hechos capítulo 2, que relata el comienzo de la iglesia en adelante, la gente fue salva de la misma manera. Todos siguieron los mismos pasos. Usualmente resumimos estos pasos de esta manera. Decimos que una persona debe oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizada. Y toda persona que fue salva pasó por esos 5 pasos. Mas ya sabes, si simplemente lo dejáramos así, solamente indicando los 5 pasos, te estaríamos haciendo un gran daño, porque obviamente se necesita más explicación al respecto. Y es así como lo que deseamos hacer durante los próximos minutos es ver lo que una persona realmente necesita hacer para convertirse en cristiana y para ser salva de sus pecados y explicar esto según la Biblia. Lo primero, como dijimos hace un momento, lo primero que una persona debe hacer para que sus pecados sean perdonados y ser cristiano es oír el Evangelio. Nadie puede salvarse si no oye el Evangelio. En la Biblia, en Romanos capítulo 10 y versículo 13, el texto dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Muy bien, esto es muy importante. El texto dice que es necesario invocar para ser salvo. Es necesario creer para invocar y es necesario oír para creer. Y así la conclusión es que si un hombre nunca oye el Evangelio, no puede ser salvo eternamente. Y es por eso por lo que el versículo continúa diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, será mejor que aquellos de nosotros que ya somos cristianos les hagamos saber a ellos, o de lo contrario se perderán. Muy bien, ¿qué pasa con las personas que nunca han oído el Evangelio? ¿Serán condenadas aunque sean ignorantes de la verdad? Escucha lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 17, versículo 30. El texto dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Amigos, el punto es, la ignorancia no es una excusa.
Si alguien dice, ¿me estás diciendo que la gente se perderá por ignorancia? No, no te estoy diciendo eso. Te digo que la gente se perderá por el pecado, y la ignorancia no puede lavar mis pecados. Ya ves, solo la sangre de Cristo puede hacer eso. Y así tengo que oír sobre cómo funciona esto. Tengo que oír sobre qué hacer para que mis pecados sean lavados. Como puedes ver, si un hombre no oye el Evangelio, él puede pasar toda su vida sin saber que tiene pecados que lo harán estar perdido. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la muerte eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede ser que un hombre nunca sepa que está destinado a la eternidad en el infierno, y sin saberlo, ciertamente no va a hacer nada al respecto. Y es por esto, por lo que él tiene que oír sobre el problema, pero luego, una vez que ha oído sobre el problema, también debe oír sobre el remedio. No me va a hacer ningún bien saber que estoy perdido en pecado, a menos que sepa qué hacer al respecto. Y es por esto que tengo que oír sobre el remedio. ¿Sabes? Cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, el hombre estaba perfecto, sin pecado, en perfecta comunión con Dios. Pero con el paso del tiempo, el hombre pecó. Y esto causó un problema muy serio, porque inherente a la naturaleza de Dios es la justicia. Salmo 89, versículo 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Sabes? Quizás uno de los mayores malentendidos que las personas tienen de Dios es que Dios simplemente puede elegir pasar por alto el pecado si así Él lo desea. De hecho, a veces escucha a la gente decir, bueno, ya sabes, una persona perdida en las selvas de América del Sur que nunca ha escuchado el Evangelio, de seguro, Dios no permitirá que esa persona se pierda. Sin duda, Dios salvará a esa persona de todos modos. Amigos, Dios no puede simplemente elegir pasar por alto el pecado. El hecho es que, si Dios ignorara incluso un solo pecado, en ese momento dejaría de ser un Dios justo. Ya sería un Dios de justicia, ya no sería un Dios de justicia y perfección. En el libro de Levítico 24, versículos 17 al 20, la Biblia establece el principio de justicia. Es ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura y vida por vida. Y así la justicia requiere una vida por una vida. Amigos, la naturaleza misma de Dios así lo exige. Este no es un asunto opcional. La justicia tiene que ser servida. La pena por el pecado tenía que ser pagada. Dios podría haber permitido que el hombre pagara la penalidad por él mismo y que muera y se pierda eternamente. Pero como puedes ver, el amor de Dios por nosotros anhelaba otra forma. Solo había otra manera. Y esa fue que Dios, Él mismo, pagara por esa penalidad. Y así, Dios arregló un plan para pagar por ti y por mí. Él envió a Cristo, un miembro de la deidad misma, para convertirse en humano, para nacer de una virgen, para vivir una vida perfecta y morir en mi lugar. Isaías capítulo 53 en el versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigos, el hombre debe oír esto. Todos tienen que oír sobre esto. Toda persona que se hizo cristiana según la Biblia, primeramente oyó el Evangelio. Ese es el primero de los pasos. Debes oír el Evangelio. El segundo paso es creer en el Evangelio. Al oírlo, un hombre debe creerlo también. Alguien dice, bueno, ¿qué quieres decir? ¿Qué es lo que debo creer? Esto se relaciona con el paso número 1 y ese es oírlo. Un hombre debe creer lo que ha oído. Marcos 16, 15 al 16, la Biblia nos dice, y les dijo, es decir, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, que son las buenas nuevas, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que un hombre debe de creer? Pues bien, en primer lugar, un hombre debe creer, debe comprender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En Juan 8:24 Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir,
Un hombre debe entender que Jesucristo es divino, un miembro de la deidad. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así un hombre debe creer en la deidad de Cristo. También debe creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Luego se levantó, derrotó a la muerte. 1 Corintios 15, 54 y 55. Y en Romanos 10, versículo 9 leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y así, un hombre debe creer en la divinidad de Cristo. Debe creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y amigos, también es crucial que un hombre crea y entienda el cuerpo de Cristo. La Biblia enseña que la salvación se encuentra solo en el cuerpo de Cristo. 2 Timoteo 2:10 dice, la salvación que es en Cristo Jesús. 1 Juan 5:11, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. A veces he conocido personas que han sido bautizadas en Cristo, pero parecen tener la idea de que una iglesia es tan buena como otra, que un cuerpo es tan bueno como el otro. Y a veces la gente saldrá de la tumba de agua del bautismo y se ofenderá ante la idea del que denominacionalismo es pecaminoso. El denominacionalismo es la idea de que hay muchas iglesias diferentes y cada una es agradable a Dios. Ellos tienen la idea de que existen muchas iglesias y que eso está bien. La Biblia enseña que la salvación se encuentra solo en el cuerpo de Cristo. Efesios 4:4. Y es crucial que cada persona entienda esto para ser salvo. ¿Cómo se puede salvar a un hombre en el único cuerpo de Cristo si nunca se le ha enseñado acerca de ese cuerpo? Hechos capítulo 8. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y allí enseñó el evangelio a la gente. El versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, ¿y qué fue lo que creyeron? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Quiero enfatizar ahora el hecho de que Felipe les enseñó sobre el reino de Dios. Veamos, el reino es la única iglesia de la Biblia. Felipe les enseñó sobre esto y cuando lo creyeron, fueron bautizados. Como dato curioso, el texto dice, se bautizaban hombres y mujeres. Nunca lees acerca de niños pequeños siendo bautizados en la Biblia. De hecho, no necesitan hacerlo. Solo aquellos que son responsables ante los ojos de Dios, que han alcanzado un cierto nivel de desarrollo mental, necesitan ser bautizados. Y estas personas que tienen la edad suficiente para creer. Bien, volviendo al punto, hay una sola iglesia, hay un solo cuerpo, y una persona necesita entender y creer eso. Escuchemos sobre esto, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amigos, este pasaje enseña que hay un solo cuerpo. Efesios 1, 22 y 23 dice que el cuerpo es la iglesia. Y entonces hay un solo cuerpo que es la única iglesia. Por lo tanto, somos bautizados en el único cuerpo de Cristo, la única iglesia de Cristo. ¿Cómo podrías enseñarle a una persona el evangelio sin enseñar esta verdad? Bien, ese es el segundo paso en el plan de salvación. Un hombre primero debe oír el evangelio y luego debe creerlo. Creer en la divinidad de Cristo, la muerte, sepultura, resurrección de Cristo y el único cuerpo donde está la salvación. Y es así como un hombre debe oír, también debe creer. En tercer lugar, él debe arrepentirse de sus pecados. El hombre debe arrepentirse. Hechos capítulo 2, las personas que estuvieron presentes el día de Pentecostés querían saber la respuesta a la pregunta que estamos discutiendo hoy. Es decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 2, versículo 37, clamaron, varones hermanos, ¿qué haremos? En el versículo 38, Pedro respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y así un hombre debe arrepentirse. Necesitamos entender qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento incluye tres cosas. En primer lugar,
El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento. En Mateo capítulo 21, versículo 28, Jesús ilustró esto de esta manera. Él dijo, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. ¿Puedes ver el punto? Él cambió de mente. Él dijo, no voy a ir, pero luego cambió de parecer, de pensar. Esta es la primera cosa involucrada en el arrepentimiento. Es un cambio de pensamiento. A veces escucho a las personas definir el arrepentimiento como dejar de pecar. Esa realmente no es una buena definición, porque como ves, un hombre podría dejar de pecar sin realmente arrepentirse. Ahora, eso nos lleva a la segunda parte del arrepentimiento. En primer lugar, el arrepentimiento es un cambio de mente. Y en segundo lugar, el arrepentimiento implica la tristeza que es según Dios. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien. Tercer lugar, el arrepentimiento implica un cambio de vida. En ocasiones se le llama el fruto del arrepentimiento. En otras palabras, si me he arrepentido aquí, entonces deberías verlo aquí. Si me he arrepentido en mi mente, deberías verlo en mi forma de vivir. Por ejemplo, si la tristeza que es según Dios me ha hecho arrepentirme de robar, entonces no voy a seguir robando. Si he cambiado de mente al respecto, no lo voy a practicar. He tenido un cambio de vida. Muy bien, el arrepentimiento es un cambio de mente producido por la tristeza que es según Dios, resultando en un cambio de vida. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien, paso número 4. Un hombre debe oír el evangelio, creerlo, arrepentirse de sus pecados y luego debe confesar. Romanos capítulo 10, versículo 10 nos dice claramente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Hechos capítulo 8, mientras Felipe enseñaba el evangelio al eunuco etíope, el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. Así, con su boca, hizo esa buena confesión. Y esa es la confesión de la que estamos hablando. Es una confesión de lo que crees. Es una confesión de lo que has oído. ¿Sabes? A veces las personas piensan que tienen que confesar sus pecados cuando se convierten en cristianos. Quiero que te imagines a un hombre de 40 años cuando por primera vez es convertido en Cristo. Eso sería mucho pecado. Esa sería mucha confesión. Es imposible. Nadie podría hacer eso. Pero eso no es lo que se espera. De hecho, si piensas en estos pasos, son una progresión muy natural. Tienes que oír y luego tienes que creer lo que has oído, lo que te lleva a cambiar de mente o arrepentirte. Y luego confiesas lo que has oído. En ocasiones, cuando se habla de confesión, la gente va a Mateo capítulo 10 versículos 32 y 33, donde Jesús dijo, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego ellos dirán, mira, este versículo enseña que tenemos que hacer esa confesión. Bueno, supongo que el principio está allí, pero no creo que este versículo realmente está hablando de esta buena confesión. Esto fue dicho a los apóstoles acerca de lo que conocemos como la comisión limitada, y fue dicho para alentarlos. Y supongo que podría aplicarse tal vez en un sentido más amplio, mas no es realmente el punto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Oír, creer, arrepentirme, confesar. Finalmente, el hombre debe ser bautizado. Para que mis pecados sean lavados, debo ser bautizado. Ananías dijo a Saulo, según Hechos capítulo 22 y versículo 16, ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. No puedo ser salvo hasta que mis pecados no hayan sido lavados.
Y este versículo enseña que mis pecados son lavados en el bautismo. Muy bien, amigos. Esto significa que no puedo ser salvo primero y bautizarme luego, como comúnmente es enseñado por muchos. En Hechos capítulo 2 y versículo 38, Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No puedo ser perdonado de mis pecados antes de bautizarme. Por lo tanto, no puedo ser salvo hasta que me bautice. Un hombre no puede ser salvo hasta que no haya aplicado a sí mismo la sangre limpiadora de Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lava mis pecados? La respuesta, la sangre de Jesús. Solemos cantar un himno, ¿qué me puede dar perdón? La respuesta es, solo de Jesús la sangre. En Mateo capítulo 26, versículo 28, Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Jesús fue derramada para la remisión de pecados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que somos lavados por la sangre de Jesús. Alguien entonces dice, ¿dónde entra el juego el bautismo? Mira, el bautismo es donde me pongo en contacto con la sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre en su muerte y es en la muerte que yo entro en contacto con esa sangre. Escucha esto, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Muy bien, Jesús derramó su sangre en su muerte y yo estoy sepultado en su muerte, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y así, estoy sepultado en la tumba de agua del bautismo en la muerte. Me pongo en contacto con la sangre de Jesucristo y soy resucitado para andar en vida nueva. ¿Por qué? ¿Por qué tengo vida nueva cuando salgo de las aguas del bautismo? Porque en el bautismo me puse en contacto con la sangre de Cristo. En el bautismo fui lavado y purificado. Ahora soy una nueva criatura. ¿Ves? En el bautismo me pongo en contacto con la sangre limpiadora del Salvador. De hecho, cuando alguien sugiere que una persona puede salvarse sin el bautismo, en realidad está sugiriendo que un hombre puede salvarse sin la sangre de Cristo, porque el bautismo es donde entro en contacto con la sangre de Jesús. Y amigo, toda persona de la que leemos acerca de ser salvo en la Biblia y que se convirtió en cristiana, fue bautizada para hacerlo. Y en muchos pasajes esto se afirma específicamente. Hechos capítulo 2 y versículo 38, Pedro predicó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos capítulo 8, en la conversión del eunuco etíope. En Hechos 8:36, el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 38, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y les bautizó. En el mismo capítulo, la gente de Samaria, el versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 10, la conversión de Cornelio. Hechos 10:47, Pedro preguntó, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Hechos 16, la conversión de Lidia, versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo. También en Hechos 16, leemos del carcelero de Filipos. Hechos 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En Hechos 22, la conversión de Saulo. Versículo 16, Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, sé que hay personas en el mundo que dicen que el bautismo no es necesario, que un hombre es salvo antes del bautismo. Ese bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Pero amigos, la Biblia continúa diciendo,
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. 1 Pedro 3:21. ¿Sabes? Es interesante cuando se discute el plan de salvación con la gente, porque muchas personas admitirán la necesidad de oír el Evangelio. La mayoría de la gente reconocerá que un hombre debe creer en el Evangelio. Muchos aceptarán el arrepentimiento, y supongo que la mayoría aceptará el arrepentimiento. Encontrarás muy pocos argumentos sobre la necesidad de confesión, pero cuando se trata del bautismo, muchas personas negarán que sea necesario. Quiero que observes esta tabla conmigo. Es una tabla de conversión. Tiene varias conversiones según el libro de Hechos. De hecho, hemos enumerado 9 relatos diferentes de personas que obedecieron el Evangelio, que se convirtieron en cristianos. Quiero que observes que cada uno de los pasos del plan de salvación no se menciona específicamente en cada ocasión. Quiero observes que, aunque Dios ordena la confesión para ser salvo, la mayoría de las veces no se menciona específicamente en cada pasaje. Y podríamos decir lo mismo sobre el arrepentimiento. Pocas personas cuestionarán la necesidad del arrepentimiento y ciertamente la Biblia lo ordena, pero no siempre se hace referencia específica en todos y cada uno de los relatos de conversión. Pero quiero que observes el bautismo. En cada uno de estos 9 relatos se menciona específicamente el bautismo. Ahora, para ayudarnos a apreciar la necesidad y la importancia del bautismo, quiero que imagines en tu mente un círculo. Quiero que dibujes un círculo. Y quiero que etiquetes sobre ese círculo cuerpo de Cristo.